Yo nací en Bogotá, mi papá de una tradición familiar de médicos, en un entorno familiar lleno de cultura también. Mi mamá, una persona muy culta, muy educada en las letras. Una familia además muy particular porque somos 4 hombres, no hay niñas, aparte de mi mamá. Y la patanería era un común denominador y había que librarse de ella de alguna forma. Tal vez una de las memorias que tengo más claras de mi tierna infancia, debía tener más o menos unos 3 años, es la fascinación que me producía ver tocar piano a mi papá. Yo me acuerdo que me agarraba del borde del piano y me hacía esfuerzos para alcanzar a ver el teclado. Yo debía ser muy chiquito. Alcanzar a ver el teclado y veía el teclado como a la altura de los ojos y veía cómo se hundían las teclas, cómo los dedos hundían las teclas. Y eso me generaba una fascinación grandísima. Yo siempre sentí desde chiquitico, no tengo exactamente memoria cuándo, que el piano, o sea, el teclado del piano me pertenecía, me llamaba. Mi abuela, por lado materno, también era hija, a su vez, de un compositor, Andrés Martínez Montoya, fundador de la Banda Nacional, director del Conservatorio, maestro de capilla de la Catedral. Es una persona muy prominente en ese campo. De tal manera que por un lado vienen los médicos y por el otro lado los músicos, y yo soy de los músicos. Pues yo me acuerdo que yo me iba muchas veces a la capilla del colegio a tocar órgano, un órgano súper, digamos, deficiente que había ahí, pero hacía eso en lugar de ir a jugar fútbol. Entonces yo era como un bicho raro en el colegio. Y después apareció en el colegio una persona que me marcó la vida, que se llama Alejandro Zuleta. Alejandro llegó al colegio, él había sido alumno de ese colegio también, y llegó con la idea de crear un coro. Y entonces el coro era con los niños del colegio, el campestre, y las niñas del Sagrado Corazón. Y eso, para el 90% del coro, el estímulo más grande, incluido yo también, era que había niñas. Pero para mí la motivación realmente más fuerte y más cautivadora fue hacer música y descubrir la armonía. Y la mística que Alejandro Zuleta le imprimió a toda esa actividad me acabó por convencer que yo realmente debía dedicarme a la música de forma profesional. Me dediqué a la música cuando estaba en el colegio. Yo me levantaba a las 4 de la mañana, me bañaba y toda esa cosa. A las 4:30 estaba sentado en el piano, razón que hizo que mis papás movieran el piano de la sala a un cuarto que quedaba al lado del garaje, para que pudiera estudiar sin martirizar a nadie. Yo tenía 14, 15 años y le dije a mi papá: papá, ¿tú qué me dirías si yo te dijera que yo quisiera ser músico? Entonces él, un poco sarcásticamente, me dijo: yo te diría que me sentiría muy orgulloso de que alguien en la familia asumiera con seriedad lo de la música, pero solamente te quiero hacer una advertencia. En las artes y en particular en la música no basta con ser bueno, hay que ser extraordinario. Si estás dispuesto a ser extraordinario, cuentas con todo mi apoyo. Y ese fue el principio. Al salir del colegio, entré a la Universidad Pedagógica Nacional. Era digamos, precario, ¿no? Y el nivel musical de los compañeros era muy irregular. Había unos fantásticos, pero había otros también con un nivel muy incipiente. Entonces no era un ambiente muy retador, que digamos, salvo por el reto que algunos maestros ejercían. Carol Bermúdez, en la Pedagógica, me dijo un día: va a venir un maestro compositor que llegó hace más o menos un año de Juilliard, de la Escuela de Juilliard de Nueva York, y que se llama Guillermo Gaviria. Y llegó el señor Guillermo Gaviria a dar pues su charla, que era fundamentalmente sobre análisis. Y me generó un entusiasmo muy grande por eso que estaba diciendo, porque empezó a decir cosas que hacían que todo lo que yo he aprendido en el piano, con Luis Torres Zuleta, con la armonía y el contrapunto, con solfeo, como que todo encajara. Y yo estaba realmente deseando un ambiente de competitividad, de reto, de musicalidad, de hacer música de nivel profesional. Y entonces
Ese día, después de esa charla, que fue como en principios de noviembre del año 87, le dije, oye, Guillermo, quiero estudiar con usted. Y entonces me dijo, sí, claro, venga a mi casa pasado mañana y arrancamos. Y ahora sí arrancamos. Y Guillermo Gaviria estaba iniciando un proyecto que era un proyecto de cursos libres de música en la Universidad Javeriana, con la intención de crear en la Universidad Javeriana un programa de música. Teníamos un salón que a su vez había sido un garaje, con un tablero, pues que era un tablerito chiquitico, pero lo que caracterizaba eso era que había, desde eso, en esas condiciones, había ya una idea muy clara de excelencia artística, de conocimiento profundo de la música, de pasión por el estudio, y el puñado de gente que habíamos, 8, 10 alumnos, después fueron 18, después 20, éramos todos igualmente motivados, porque estábamos todos sedientos de ese tipo de formación. Por simple necesidad. Empezó a crecer el programa, empezaron a llegar nuevos estudiantes, empezó a generarse un boom muy importante con la Javeriana. A Guillermo Gaviria le decían Guillermo el Conquistador, porque cuando empezó la facultad él buscaba espacio que se estuviera subutilizando y lo utilizaba para la facultad. Y lo utilizaba para la facultad. Así fue como se fue apropiando de todo el terreno del Pablo VI y de sus alrededores. Y eso se logró con esa actitud de conquista, de lucha, de logro. Y cuando empezamos, éramos el tercer programa de música en Bogotá. Hoy en día hay 15 programas en total donde la gente puede aspirar a estudiar música. O sea que esto fue algo realmente importante, lo que hicimos aquí en la Javeriana, liderados por Guillermo, con la participación de Alejandro Zuleta, de Radostina y de miles de otras personas que hemos pasado como estudiantes, después hemos sido maestros, hemos recorrido el mundo y vuelto a seguir contribuyendo con esta causa. Yo creo que cuando uno habla de sí mismo, realmente está hablando de otras personas, de las personas que hacen que uno sea uno, empezando por los papás, siendo por los maestros, por las personas que han influenciado la manera de pensar de uno, que han influenciado la manera de sentir y que lo han a uno orientado hacia la misión que uno cumple como persona dentro de su profesión y en una sociedad como la nuestra. A mí me recibieron en varias universidades, incluido Juilliard, donde había estudiado mi maestro Gaviria, y en Indiana University, una universidad muy importante de las Ivy League de los Estados Unidos. Yo estuve 6 años, hice mi maestría y mi doctorado, la maestría con Fulbright, y fue muy interesante porque al principio yo me sentía como el nivel era altísimo y yo decía, ¿por qué me habrán admitido a mí aquí? Porque todo el mundo, la música que hacen es extraordinaria, los músicos que hay, que tocan. O sea, eso que yo había soñado en la pedagogía, que algún día tuviera un ambiente musical de excelencia y de reto y que hubiera, bueno, estaba ahí. Cuando estaba terminando mi doctorado me llegó un fax del padre Gerardo Remolina diciendo que, primero, que el término de los decanos académicos de las facultades era de 6 años y que a Guillermo Gaviria se le estaba cumpliendo el plazo de los 6 años y que el Consejo Directivo Universitario había pensado en mí como la persona para suceder a Guillermo en la decanatura. Y entonces le dije al padre Remolina, después de pensarlo mucho, pues que sí aceptaba, pero que me diera por lo menos un semestre para poder cerrar mis procesos en Indiana, terminar mis exámenes, todo, y por lo menos dejar hasta la tesis, pues para hacer la tesis en Colombia. Y en julio me instalé ya definitivamente como decano. Cuando estaba terminando mi proceso de decano, había varias opciones y me estaban ofreciendo por fuera la Dirección General de la Filarmónica de Bogotá y la presidencia ejecutiva de la Fundación Batuta. Y yo le pregunté al padre Jairo, que era mi decano del medio universitario en ese momento, padre, ¿yo qué hago? Yo adoro esta universidad, no me quiero ir de acá, pero están estas
posibilidades. Me dijo, uno siempre debe estar donde pueda hacer el mayor bien. No acabo de decir esa frase y yo había tomado la decisión. Acepté la presidencia de Batuta, una organización pues muy noble, con un principio de humanidad sustancial, y es utilizar las artes, en concreto la música, como herramienta de reivindicación social. Cuando la junta directiva de la fundación se reunió conmigo para la última entrevista, me preguntaron los miembros de la junta de qué forma este ofrecimiento de presidir esta organización encajaba en mi proyecto de vida. Y yo me quedé un poco sorprendido con la pregunta, y pues muy honestamente les dije, pues yo la verdad no tengo proyecto de vida, pero lo que ustedes me ofrecen aquí hace que todo lo que yo he hecho en el pasado tenga sentido. O sea, como que en esta oferta hace que todo encaje. Ya sé por qué soy músico. Pero ve uno que a través de la música, en concreto a través de la música clásica, uno puede transformar a los niños, así como me transformó a mí el coro de Alejandro Zuleta, también se pueden transformar a niños y jóvenes a través de la música, y le puede dar sentido a la música. Yo creo que ahí tenemos una misión muy importante, justamente en este momento tan polémico, de tanto enfrentamiento, de tanta polarización nacional. Creo que la misión nuestra de los músicos y de los artistas es aún más fuerte. Entonces, tenemos que realmente hacernos conscientes de que podemos realmente cambiarle la vida a una persona con los sonidos que producimos.